Imaginen un lugar donde la historia respira frío y cada piedra recuerda acuerdos capaces de redibujar el mapa del mundo. En 1867, Rusia vendió Alaska por una suma que hoy parece irrisoria. ¿Pero por qué el imperio renunció tan fácilmente a un tesoro? ¿Y por qué Estados Unidos, apenas recuperado de la guerra civil, decidió comprar aquel desierto helado? Ahora, siglo y medio después, precisamente aquí, en esta tierra, se preparan para encontrarse Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Qué puede significar esta reunión? ¿Y podría Alaska volver a ser el punto desde donde cambie el orden mundial? Quédense hasta el final. Las respuestas los sorprenderán más que la propia historia de la transacción. Alaska. Una tierra donde el invierno dura más que la memoria humana y el verano pasa más rápido que el disparo de un rifle de caza. Aquí el sol puede no ponerse durante semanas, o por el contrario, esconderse tras el horizonte tanto tiempo que la gente olvida cómo es la luz del día. A mediados del siglo XIX, este territorio parecía a la vez infinitamente lejano y peligrosamente cercano a los centros de la política mundial. Para los pueblos originarios de Alaska, Aleutas, Tlingit, Yupik, no era una tierra salvaje, sino su hogar. Allí habían vivido durante milenios, conocían cada bahía, cada sendero en las montañas, cada lugar donde pescar salmón o cazar mamíferos marinos. Su mundo estaba construido sobre un equilibrio con la naturaleza, y ese equilibrio estaba a punto de romperse. A mediados del siglo XIX, Alaska pertenecía al Imperio ruso. En el papel, era una posesión colosal, millones de hectáreas de bosques vírgenes, montañas y glaciares. En la práctica era un territorio al que solo se podía llegar desde San Petersburgo tras meses de navegación, soportando tormentas peligrosas y pérdidas inevitables. La compañía ruso-estadounidense, que poseía el monopolio de las actividades comerciales, administraba Alaska como un feudo privado, extrayendo pieles, pescado y colmillo de morsa, pero prestando poca atención al desarrollo de los asentamientos. En aquella época, en Europa y en Estados Unidos se hablaba de Alaska, con un matiz de terror romántico. Para algunos era un saco de hielo en el fin del mundo, para otros un tesoro inexplorado lleno de oro, pieles y tal vez petróleo. Pero para San Petersburgo, esta tierra era un dolor de cabeza. Mantener guarniciones, abastecer poblaciones, defenderlas de posibles incursiones británicas, todo requería recursos cada vez más escasos. Un dato poco conocido: ya a principios de la década de los 60 del siglo XIX, barcos británicos aparecían cerca de las islas aleutianas con el pretexto de expediciones científicas. En San Petersburgo entendían que, si estallaba una guerra, Gran Bretaña podría apoderarse de Alaska en pocas semanas, y sin disparar un solo tiro. Perderla sin compensación sería humillante para el imperio. Mientras en los altos despachos se decidía el destino de esas tierras, la vida en Alaska seguía su curso. En pequeños asentamientos rusos como Novo-Arkangelsk, la futura ciudad de Sitka, olía a tablones embreados, pescado y humo de estufas. Marineros, cazadores, misioneros, unos cuantos funcionarios y miles de kilómetros de naturaleza salvaje alrededor. A veces llegaban aventureros de América o Europa, atraídos por rumores de riquezas. Algunos regresaban con sacos llenos de pieles, otros con fiebre y las manos vacías. En este remoto territorio se entrelazaban los intereses de las grandes potencias, los sueños de los buscadores de oro y las vidas de quienes habían nacido allí y sabían que no tendrían otro hogar. Pero ya entonces, en las nieblas heladas que se espesaban sobre las bahías, se sentía la cercanía del cambio. Pronto sobre Alaska soplaría no solo el frío viento del norte, sino también una cálida brisa política llegada de Washington. El acuerdo que más tarde se llamaría la compra del siglo apenas germinaba en el silencio de la correspondencia diplomática. Y la propia tierra, tranquila, salvaje, áspera, ya guardaba un secreto que un día cambiaría el mapa del mundo. San Petersburgo, principios de la década de los 60 del siglo XIX, palacios majestuosos, el brillo de los bailes, carruajes por la avenida Nevsky, y tras esa fachada de gala, el cansancio del imperio. Rusia acababa de salir de la guerra de Crimea, perdida con una evidencia humillante. La flota en el mar Báltico estaba prácticamente destruida, la del Mar Negro, encadenada por tratados internacionales. En la tesorería había un agujero que no se podía tapar ni con subidas de impuestos ni con reformas económicas. En esas condiciones, mantener posesiones al otro lado del mundo parecía un lujo que el país ya no podía permitirse. Alaska, aunque figuraba en los mapas como parte del imperio, vivía de hecho su propia vida, exigiendo cada vez más atención y más gastos. Cada barco con alimentos y suministros tardaba meses en llegar, arriesgándose a tormentas o encallamientos.
Cada envío de pieles costaba más de lo que rendía. Pero el factor más peligroso era geopolítico. En Londres se hablaba cada vez más de expandir la influencia británica en el Pacífico. Las colonias británicas en Canadá se extendían cada vez más hacia las fronteras rusas. Informes no oficiales indicaban que oficiales de la Armada Británica ya elaboraban mapas de las islas Aleutianas y de las costas del sureste de Alaska. En San Petersburgo comprendían que, en caso de una nueva guerra con Gran Bretaña, sería imposible mantener ese bastión helado. En ese momento, en los despachos del Ministerio de Asuntos Exteriores, comenzaron discretas conversaciones sobre la venta del territorio. La lógica era sencilla: mejor vender y obtener al menos alguna compensación que perderlo gratis. ¿Pero a quién? Europa no ocultaba sus ambiciones, y entregar Alaska a Gran Bretaña significaba fortalecer al enemigo. Entonces apareció en el horizonte Washington. América, que acababa de concluir la sangrienta guerra civil, buscaba nuevos horizontes. El presidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Seward soñaban con expandir el territorio y reforzar la influencia en el Pacífico. Rusia, viendo en Estados Unidos un contrapeso natural a Gran Bretaña, podía al mismo tiempo desprenderse de una posición onerosa y fortalecer sus lazos diplomáticos. Un hombre desempeñó un papel decisivo en esta historia, aunque hoy su nombre se recuerde poco: Edward Steckel, embajador ruso en Washington. Él, a diferencia de muchos altos funcionarios en San Petersburgo, veía en la venta una oportunidad y no una derrota. En sus informes subrayaba que los Estados Unidos estaban dispuestos a pagar un precio real y que, a cambio, Rusia obtendría un aliado en una región donde el equilibrio de poder se volvía cada vez más frágil. No todos en San Petersburgo estaban de acuerdo. Los conservadores consideraban que vender Alaska sería una deshonra comparable a una derrota militar. Pero la facción liberal del gobierno y el propio emperador Alexander II se inclinaban por una solución pragmática. La idea era vender de manera discreta, sin estridencias, presentando el acuerdo como mutuamente beneficioso. En la primavera de 1867, las negociaciones empezaron a tomar forma real. En la correspondencia aparecían sumas que, a ojos de hoy, parecen ridículas, pero que entonces podían tapar el agujero presupuestario. Rusia estaba dispuesta a renunciar a un enorme trozo de tierra, por la paz, por el dinero y por el juego diplomático contra Gran Bretaña. Así, sobre la mesa quedó desplegado un mapa en el que Alaska dejaba de ser la periferia del imperio para convertirse en objeto de negociación, y esa negociación estaba destinada a cambiar no solo las líneas del mapa, sino también el equilibrio político en la parte norte del planeta. Chatgepetskasal, Washington, la noche del 30 de marzo de 1867, en la casa del secretario de Estado William Seward, arden las velas. Huele a tinta y a café fuerte. En el despacho solo dos hombres, el propio Seward y el embajador ruso Edward Steckel. A puerta cerrada se decide una cuestión que cambiará el destino de dos continentes. Las negociaciones habían durado semanas, pero esa noche todo debía resolverse. Rusia ofreció a los Estados Unidos vender Alaska por $7.200.000, una suma que en aquella época podría haber construido decenas de barcos o varias líneas de ferrocarril. Para comparar, era aproximadamente 2 centavos por acre de tierra, incluyendo montañas, bosques, ríos, yacimientos auríferos y kilómetros infinitos de costa. Seward sabía que el acuerdo no provocaría entusiasmo en el Congreso. América acababa de salir de la sangrienta guerra civil y muchos opinaban que el país debía gastar su dinero en reconstruir el sur, no en comprar un yermo helado. Los periódicos ya preparaban titulares mordaces. Más tarde lo llamarían la locura de Seward y se burlarían de que por millones de dólares se había comprado un congelador con osos polares. Pero Seward miraba más allá. Soñaba con que Estados Unidos se extendiera del Atlántico al Asia y que Alaska se convirtiera en la llave del Pacífico. Rusia, por su parte, perseguía sus propios objetivos: obtener dinero, deshacerse de una posesión gravosa y fortalecer la alianza con Edirepun contra Gran Bretaña. Pocos saben que la reunión final se celebró casi a medianoche porque Steckel temía filtraciones antes de la firma. Llevó consigo el texto del tratado en inglés y en francés, así como una carta personal del emperador Alexander II. Las negociaciones duraron apenas unas horas. Las partes ya lo habían discutido todo. Solo quedaba estampar las firmas. En el momento en que la pluma de Seward tocó el papel, nadie era aún consciente de cuán histórico sería aquel instante. Alaska, la tierra que los pueblos originarios llamaban Alyeska y que los colonos rusos conocían simplemente como América Rusa, pasaba a manos de otro país. Por la mañana la noticia corrió por la prensa. «Hemos comprado un refrigerador», escribían unos.
nuevas tierras para los granjeros estadounidenses, decían otros. Pero la mayoría de los escépticos creía que esos millones de dólares se habían tirado a la nieve. Incluso en el Congreso, la ratificación del tratado salió adelante con dificultad, solo tras largos debates y promesas de que el acuerdo fortalecería la seguridad nacional. Curiosamente, Steckel recibió de Rusia una importante recompensa por culminar con éxito la misión, pero en América se le miraba con respeto, como a un diplomático capaz de llevar a cabo una operación sumamente compleja. Él entendía que la verdadera valoración de esta transacción no llegaría en ese momento, sino décadas después. Entonces, nadie sospechaba que bajo el hielo y las montañas se ocultaban riquezas que harían de Alaska uno de los territorios más importantes del planeta. Por ahora, no era más que una región lejana y agreste, y una nueva página en la historia de América. Alaska pasó oficialmente al control de los Estados Unidos en el otoño de 1867. La bandera de Rusia se arrió en Novoarkhangelsk, al son de la banda militar, y en su lugar ondeó la barra y estrellas estadounidense. Para el puñado de habitantes, colonos rusos, aleutas, tlingit cristianizados, aquel momento fue más una formalidad que el inicio de una nueva era. Pero allí, en el fin del mundo, comenzaba la historia que después transformaría la economía y la geopolítica de En los primeros años tras la compra, la vida cambió lentamente. El gobierno estadounidense no tenía prisa en invertir en un territorio tan lejano. Las guarniciones eran pequeñas, las carreteras casi inexistentes, y el clima y las distancias seguían siendo los mayores enemigos de los colonos. Los habitantes locales recibieron al nuevo poder con cautela. Algunos esperaban un auge comercial, otros temían perder su modo de vida. Todo cambió a finales del siglo XIX, cuando la noticia dio la vuelta al mundo. En las montañas de Alaska y en la vecina región del Klondike se había encontrado oro. Fue en 1896, y comenzó una fiebre que más tarde sería considerada una de las mayores de la historia. Miles de buscadores de fortuna se lanzaron al norte cargando sacos de provisiones, tiendas, picos e incluso teclados de piano, pues nadie sabía qué podría ser útil en la nueva vida. Pueblos compuestos por unas pocas casas de madera se convertían, en cuestión de meses, en bulliciosos centros comerciales. En Skagway, Daya y Dawson abrían bancos, casas de juego y tiendas con precios astronómicos. Las vidas cambiaban de un día para otro. Unos encontraban pepitas del tamaño de un puño, otros morían en la nieve de hambre o de escorbuto. El oro trajo no solo fortuna a unos pocos afortunados, sino también atención política hacia Alaska. Ya nadie la llamaba la locura de Seward. Los periódicos estadounidenses escribían sobre el tesoro del norte, y en el Congreso se empezaron a debatir planes para ampliar la infraestructura y construir puertos y bases militares. Junto con el oro, llegaron nuevas amenazas. Los conflictos con los pueblos originarios se intensificaron, los nuevos colonos invadían sus tierras, rompían rutas de caza tradicionales y talaban bosques. El medio ambiente sufría, aunque en aquella época esa palabra apenas se pronunciaba. A comienzos del siglo XX, quedaba claro que Alaska no era simplemente un trozo de hielo distante, sino un recurso estratégico. Sus puertos daban acceso al Ártico y a Asia, y sus montañas y subsuelo ocultaban no solo oro, sino también cobre, carbón y petróleo. Washington empezó a ver este territorio como un escudo potencial, y al mismo tiempo, como una reserva que algún día podría ser clave en la política mundial. Pero aún quedaba por llegar la época en que Alaska se convertiría no solo en un lugar de extracción y comercio, sino en un puesto militar avanzado, y eso la transformaría, de una tierra comprada por error, en uno de los elementos más importantes de la seguridad nacional de los Estados Unidos. El siglo XX no llegó a Alaska de inmediato. En el cambio de siglo todavía dominaban allí los buscadores de oro, los pescadores y los comerciantes de pieles, pero el mundo estaba cambiando, y con él, el mapa estratégico. Estados Unidos iba comprendiendo poco a poco que ese pedazo de tierra en el fin del mundo no era solo una región rica en recursos, sino también la clave para controlar la parte norte del Océano Pacífico. La Segunda Guerra Mundial fue el momento en que Alaska demostró por primera vez su valor militar. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, la atención del Pentágono se dirigió al norte. La línea del frente podía pasar no solo por las islas del Pacífico, sino también por el arco de las Aleutianas, una cadena que se extendía casi hasta las costas de Asia. En 1942, las fuerzas japonesas desembarcaron en las islas Attu y Kiska. Para Estados Unidos fue un choque. Por primera vez desde la guerra de 1812, un ejército extranjero ocupaba parte de su territorio. La batalla por las Aleutianas duró más de un año. Frío extremo, niebla, tormentas.
Los enemigos no eran solo los soldados contrarios, sino también la propia naturaleza. Fue entonces cuando en Alaska comenzaron a construirse pistas de aterrizaje, carreteras y bases militares que seguirían siendo clave durante décadas. Tras la guerra comenzó una nueva era, la Guerra Fría. Alaska se convirtió en la línea avanzada de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde sus bases militares, era posible controlar las rutas aéreas sobre el Ártico y, en caso de conflicto, lanzar un contraataque sobre territorio soviético. Se desplegaron estaciones de radar de alerta temprana, y en las profundidades de las montañas se escondieron depósitos de municiones y combustible. Al mismo tiempo, se volvió la mirada hacia las riquezas del subsuelo. En 1968, en la zona de Prudhoe Bay, se descubrió uno de los mayores yacimientos de petróleo de América del Norte. Este hallazgo transformó la economía del estado. En los años 70 se construyó el oleoducto Trans-Alaska, una proeza de la ingeniería que atravesaba montañas, tundras y ríos, a lo largo de más de 800 millas. Los ingresos del petróleo convirtieron a Alaska en una de las regiones con mayor renta per cápita de Estados Unidos. Pero esas riquezas atrajeron también la atención de los ecologistas. La extracción de petróleo en las duras condiciones del Ártico conllevaba riesgos de fugas y contaminación, y el deshielo del permafrost amenazaba con destruir infraestructuras. Los conflictos entre las petroleras, el gobierno federal y los pueblos originarios se hacían cada vez más agudos. A finales del siglo XX, Alaska ya no era un puesto avanzado lejano, sino un centro vital donde se cruzaban intereses militares, económicos y medioambientales. Se convirtió en el símbolo de cómo un trozo de tierra, vendido una vez por casi nada, se transformó en una joya estratégica sin la cual sería imposible imaginar la seguridad y la energía de Estados Unidos. Pero el siglo XXI traería a Alaska nuevas pruebas y nuevos papeles en el escenario mundial. El calentamiento global, la apertura de rutas árticas y la creciente competencia entre potencias volverían a situarla en el centro de la política global. A comienzos del siglo XXI, Alaska dejó de ser simplemente una periferia. Se convirtió en un punto hacia el que miraban cada vez más, no solo en Washington, sino también en Moscú, Pekín y Tokio. La razón estaba en que el propio norte había cambiado. Las extensiones heladas que durante siglos habían protegido las aguas árticas empezaron a derretirse. Donde antes había hielos infranqueables, se abrían nuevas rutas marítimas, y con ellas, el acceso a recursos que antes se consideraban inalcanzables. Para Estados Unidos esto significaba que Alaska volvía a ser un puesto de vanguardia en el juego geopolítico. Sus puertos y bases militares no eran solo defensa costera, sino también control de la ruta marítima del norte, que podría convertirse en el corredor comercial más corto entre Asia y Europa. El Pentágono reforzó su presencia, modernizó aeródromos, desplegó unidades adicionales e invirtió miles de millones de dólares en infraestructuras que permitirían operar en las condiciones del Ártico. En Elmendorf y Eielson aparecieron nuevas generaciones de cazas, y los submarinos visitaban con más frecuencia las aguas árticas. Pero los intereses militares eran solo una cara de la moneda. En el subsuelo de Alaska todavía se encuentran colosales reservas de petróleo, gas y metales raros, y en un mundo donde los recursos se convierten en instrumentos de presión, su valor no puede subestimarse. Las empresas estadounidenses buscan ampliar la extracción, pero se topan con las protestas de ecologistas y pueblos originarios, para quienes la tierra no es solo una fuente de ingresos, sino parte de su patrimonio cultural. Rusia, que perdió Alaska hace más de un siglo, nunca la olvidó del todo. Oficialmente no impugna la transacción de 1867, pero en la retórica política y en los medios resuenan, de tanto en tanto, alusiones a una injusticia histórica. En la era de una nueva Guerra Fría, esas alusiones adquieren un matiz particular. Al mismo tiempo, China muestra interés en las rutas y recursos árticos, ofreciendo inversiones en infraestructura. Esto introduce en la ecuación a un nuevo actor con el que Washington y Moscú deben contar. Alaska se ha convertido en escenario de grandes maniobras de la OTAN, sede de reuniones de delegaciones sobre clima y energía, y objeto de competencia en tecnologías para la explotación del norte. Pero en el siglo XXI, esta región ha adquirido otro papel, el simbólico. Para Estados Unidos es prueba de la visión estratégica del pasado y de la fuerza geopolítica en el presente. Para Rusia, un recordatorio del precio de las oportunidades perdidas. Cada visita de altos funcionarios a Alaska se convierte en un gesto político, y cuanto más tenso se vuelve el mundo, mayor peso adquiere ese gesto. A finales de la década de 20 del siglo XXI, Alaska ya no es solo un lugar en el mapa, es el escenario clave donde se desarrolla una partida global. Y es precisamente en ese escenario, en el año 25, donde deberán encontrarse dos hombres capaces,
con una sola palabra, de cambiar el clima político del planeta. Pero antes de que eso ocurra, la historia de Alaska dará su último giro, de la compra del siglo al encuentro del siglo. Chatquepetis Casal, verano del año 25. En la costa de Alaska desembarcan dos comitivas presidenciales, una con el escudo de los Estados Unidos, la otra con el águila bicéfala. En la pista de una base militar cerca de Anchorage, el viento del océano mezcla el estruendo de las hélices de los helicópteros con los gritos de las gaviotas. Ante el telón de fondo de montañas nevadas, que estaban allí mucho antes de que existiera cualquier frontera, se encuentran Donald Trump y Vladimir Putin. Para las cámaras oficiales, se trata de una reunión diplomática dedicada a cuestiones de seguridad, el Ártico y el comercio. Pero para historiadores y analistas políticos, el simbolismo es evidente. Aquí, en una tierra que Rusia vendió a América hace siglo y medio, se reúnen dos líderes cuyas naciones vuelven a encontrarse en un estado de tensa confrontación. En Washington se habla de la necesidad de rebajar la temperatura en las relaciones y discutir el control de los recursos árticos. En Moscú, se subraya que la reunión es una oportunidad para tratar intereses comunes en la región. Pero a puerta cerrada, los temas probablemente serán mucho más amplios, desde la presencia militar en el Ártico hasta acuerdos energéticos, desde el equilibrio geopolítico en el Pacífico hasta el futuro de la ruta marítima del norte. Las negociaciones se desarrollan en una mansión a orillas de la bahía, construida durante la Segunda Guerra Mundial como cuartel para oficiales. Paredes gruesas de troncos, mapas antiguos en las paredes y enormes ventanales que se abren al mar helado. El lugar no fue elegido al azar. Cada detalle recuerda la importancia estratégica de Alaska. Mientras tanto, en las calles de Anchorage se celebran manifestaciones. Algunos sostienen pancartas que llaman a la paz y la cooperación, otros advertencias sobre acuerdos a puerta cerrada. Los residentes locales, que recuerdan la historia de la venta de Alaska, bromean diciendo que mejor que no hablen de devolución. Pero en las redes sociales arden los debates. ¿Podría esta reunión ser el inicio de un nuevo reparto del Ártico? Los paralelismos históricos son demasiado evidentes para ignorarlos. En 1867, en Washington se firmó un tratado que cambió para siempre el destino de estas tierras. En 2025, en Anchorage podrían pronunciarse palabras que modifiquen su papel en la política global. Entonces, Rusia entregaba Alaska para evitar un conflicto con Gran Bretaña y obtener fondos. Hoy, las apuestas son mucho más altas. No se trata de millones de dólares, sino del control de recursos y rutas capaces de influir en la economía mundial. Ninguna de las partes revela los detalles de los futuros acuerdos. Los comunicados oficiales son secos y cautelosos, pero fuentes diplomáticas insinúan que se están discutiendo proyectos conjuntos en el ámbito energético, medidas para prevenir incidentes entre buques de guerra e incluso la formación de una especie de Consejo Ártico de dos potencias. Al anochecer de ese mismo día, cuando la reunión llega a su fin, el sol en Alaska aún se mantiene alto sobre el horizonte. Los dos líderes se estrechan la mano con el océano de fondo. Las cámaras capturan un momento que, al día siguiente, dará la vuelta al mundo. Lo que quede fuera de plano será un misterio, y será precisamente ese misterio el que lleve a analistas, periodistas y ciudadanos a preguntarse: ¿volverá Alaska a ser el punto donde se decida el destino del mundo?